días, noches. Siguiendo nuestros tutoriales, lo que les voy a presentar hoy es cómo prepararía yo un laboratorio para llegar el día de la práctica y tenerlo todo absolutamente claro. ¿Listo? Entonces ustedes tienen una tarea en el aula que es la síntesis del ácido fenoxiacético. Entonces yo les voy a ayudar diciendo cómo lo haría yo para tener clarito pues cuáles serán las actividades que tengo que hacer. ¿Listo? Entonces lo primero que tengo que hacer es poner los reactivos, ¿sí?, que voy a usar para obtener mi compuesto. Entonces la búsqueda bibliográfica es muy importante. ¿Cómo obtengo ácido fenoxiacético? Entonces la síntesis más común es a partir del ácido cloroacético, que es uno de los reactivos. Esta herramienta de ChemDraw es muy importante que la manejen, por eso les he insistido, porque realmente pues hace que las cosas estén bien presentadas, podemos preparar bien los mecanismos de reacción y demás. El otro reactivo para esta síntesis es el fenol. Entonces nosotros tenemos el ácido cloroacético, que su nombre IUPAC tendría que ser el ácido 2-cloroetanoico, y el fenol para obtener el ácido fenoxiacético. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Lo primero es que ese fenol le vamos a poner un color diferente para poderlo distinguir, ¿sí? Y el ácido cloroacético pues va a quedar en negro. Entonces, según el protocolo que ustedes están buscando, ya seguro que se dieron cuenta que dice que esta reacción se hace en medio básico. ¿Qué medio básico es el típico? Hidróxido de sodio, hidróxido de potasio. Entonces lo vamos a hacer en hidróxido de sodio. Pero tenemos que entender qué hace el hidróxido de sodio, ¿sí? Y adicional a eso, cuál es el producto o el compuesto orgánico que se denomina ácido fenoxiacético. Entonces para eso pues pintamos el ácido fenoxiacético. ¿Sí? Entonces el ácido fenoxiacético no es más que esto que les voy a pintar. Fararán, fararán. Listo, ese es el que se denomina ácido fenoxiacético. Alguien dirá, bueno, ¿por qué fenoxi? Porque ustedes saben que en la lista de prioridad los ácidos son el grupo funcional principal y los éteres se nombran con la terminación oxi. Pues la cadena de carbono termina en oxi, ¿sí? Como etoxi, propoxi, en este caso es fenoxi. Para entender realmente qué está pasando, pues podemos aquí utilizar la herramienta de ChemDraw y le damos el color rojo a esa parte. Entonces, ustedes se fijan que el anillo aromático proviene del fenol, ¿sí? El ácido cloroacético es el negro y obtiene este compuesto. Esta reacción que estamos pintando aquí, ¿cómo se llama? Se llama una sustitución nucleofílica bimolecular, ¿sí? Que eso lo veremos en el tercer corte con detalle. Entonces, básicamente que después sustituir un nucleófilo por otro. ¿Qué nucleófilo es el que vamos a sustituir? Pues este oxígeno que está acá, ¿cierto? Va a venir y va a atacar a este carbono de acá y este cloro se va a ir. Alguien puede estar preguntándose, bueno, ¿por qué ataca este carbono y no ataca a este carbono si los dos están deficientes de carga? Sí, exactamente, los dos son carbonos electrofílicos, pero resulta que este carbono que estoy señalando aquí con la flecha, con este carboncito de acá, ese carbono que está señalado aquí al lado del cloro, tiene un mejor grupo saliente. ¿Qué significa? Que el cloro es más feliz por ahí como negativo que 1H negativo. Entonces, la reacción va a ocurrir sobre ese carbono. Bien. Ahora, ¿qué papel juega el hidróxido de sodio? ¿Cierto? Entonces, el hidróxido de sodio es una base y aquí hay un ácido, puede retirar este protón. Esta base también puede retirar este protón. Entonces, cuando uno hace un protocolo de síntesis, uno tiene que adicionar cada uno de los reactivos verificando que el producto de síntesis sea el que uno desea. Si todos estos los mezclamos en un frasco a la loca, entonces el producto que vamos a obtener seguramente que no será este, ¿sí? Pero si los agregamos en el orden que es y en las proporciones que es, pues vamos a obtener el producto deseado. Para eso vamos a denominar a este 1, a este 2, a este 3, ¿sí? Y a este 4. Bien. Entonces ya llegué al laboratorio sabiendo que voy a hacer una sustitución nucleofílica bimolecular, o sea que la velocidad de reacción depende de dos reactivos, que voy a utilizar un fenol, que voy a utilizar un ácido cloracético, una base, y que voy a obtener un
ácido sustituido con un éter. Bien, entonces para eso tengo que preparar un montaje de laboratorio. Y yo tengo que saber qué voy a utilizar. Número uno, una plancha, ¿sí? Y esa planchita pues debe ser una plancha con agitación, ¿sí? Debo calentar pues también la pido de esa manera. Segundo, debo utilizar un balón de reacción. Entonces ese balón de reacción pues tiene que ser de un tamaño adecuado a las cantidades que voy a usar. Ese balón no se va a quedar por ahí volando solo, entonces necesito una pinza, ¿cierto? Y necesito un soporte universal. ¿Listo? Listo. Entonces, bueno, perdón la dimensionalidad del espectro, pero bueno. Listo, ya tengo un montaje. Si yo tengo esto claro antes de llegar al laboratorio, entonces no tengo ningún problema de andar preguntándole qué hago, qué no hago y demás, ¿sí? Entonces tengo un soporte universal, tengo una plancha con agitación y tengo un balón de reacción y tengo una pinza específica. Listo. Lo siguiente es cuántas cantidades voy a utilizar de cada uno y en qué orden las voy a poner. Ahora vamos a pensar. Si pongo A3 y A2 primero, pues esta base va a quitar el protón de este oxígeno y si yo veo en el producto, eso no es lo que ocurre, ¿cierto? Ahora, si yo primero pongo el hidróxido de sodio y luego le pongo el hidróxido de sodio le va a quitar el H al fenol y eso sí es lo que ocurre, ¿cierto? Entonces ese será el orden de adición en el que voy a tener. Lo primero que voy a hacer, pues poner en el balón de reacción, vamos a buscar por aquí la flechita, a este compuesto fenólico. Sí, lo vamos a poner aquí. Él va a ser el primero que va a entrar. Y le vamos a poner un color a esa flecha. No se dejó poner el color. Listo, ahora sí. Listo, eso es lo primero que va a poner. ¿Cuánto? ¿Sí? Entonces, ese fenol aquí en esta reacción es el reactivo límite. ¿Listo? Este es el reactivo límite. Este de aquí es el reactivo en exceso. ¿Sí? Y este pues es un catalizador. Esta reacción simplemente es un catalizador. ¿Listo? Entonces el reactivo límite lo ponemos. Después de que lo ponemos ahí, ¿cuánto tiempo lo vamos a dejar? Entonces alguien siempre se estresa cuando yo le digo déjelo o quítelo. Él solo no va a hacer nada, ¿sí? Entonces no tengo que dejarlo mucho tiempo. Lo que sí tengo que considerar es que debo ponerle su catalizador para que la primera reacción ocurra. Entonces esa primera reacción que va a ocurrir aquí es que este hidróxido de sodio va a reaccionar con este fenol y que va a ser una reacción ácido-base. ¿Cuánto tardan las reacciones ácido-base? Las reacciones ácido-base son espontáneas. Entonces son espontáneas, básicamente lo que va a ocurrir es que esta base, hidróxido de sodio va a reaccionar con el fenol, va a formar el fenóxido de sodio, ¿sí? Y siempre un subproducto de una formación de una sal, pues es agua. ¿Sí o no? Eso tienen que tenerlo claro, uno tiene que saber eso cuando está en el laboratorio. Por eso sabe cómo cuidarse, qué se va a formar y demás. ¿Cuánto tiempo lo dejo? Pues ya les dije, eso es espontáneo, entonces son 5 minutos y ya. Listo. Fenóxido de sodio, fenol más hidróxido de sodio forma fenóxido de sodio. Entonces en este frasquito de aquí yo tengo, si bien ustedes le pueden poner un color, yo aquí ya tengo una reacción, ahí ya está ocurriendo algo, ¿sí? Listo. Cuando ya está ocurriendo algo, entonces ahora sí le agrego este reactivo de aquí. Y esta reacción que va a ocurrir entre el fenóxido de sodio y el reactivo en exceso ácido clorocético ya no es una reacción ácido-base. Lo que va a ocurrir aquí básicamente es que este carbono de acá, que este oxígeno de acá, esta flecha está muy fea, vamos a poner otra flecha, una flecha lineal, así que este par libre de aquí, bueno, ahorita lo pintamos. ¿Cómo lo hacemos con este? Ahora sí. Pero esa flecha no me sirve porque es de una sola. Es de una sola.
de una sola punta. Bueno, este de acá, se me desbarató todo acá. Este oxígeno de aquí va a atacar a este carbono de aquí y este carbono de aquí, ¿qué creen que va a hacer? ¿Romper el enlace carbono-carbono? ¿Romper el enlace carbono-hidrógeno o romper el enlace carbono-cloro? Pues romper el enlace carbono-cloro porque el cloro es el que le gusta estar con los electrones. Como él se lleva los electrones, este carbono queda en un momento, ¿cierto? Parcialmente positivo y este oxígeno viene y lo ataca. Pero eso es un ataque concertado, que quiere decir que este oxígeno viene y ataca por acá mientras este cloro va saliendo. ¿Listo? Por eso es una reacción SN2. Ahora, después de que entendemos eso, entonces nosotros vamos a adicionar a la reacción este cosito de acá, ¿sí? Ese de ahí lo vamos a meter. ¿En qué relación estequiométrica? Pues tendrá que ir en un poquito de exceso comparado con el reactivo límite. Ya les he contado que el exceso es más o menos del 10%. Entonces en equivalentes tendrá que ir 1.1 equivalentes de ese para asegurar que la reacción ocurra. ¿Listo? Muchas personas se preguntan y me aburren diciéndome, ¿ya dio? ¿Ya dio? ¿Ya dio? ¿Cómo sé que ya terminó? ¿Cómo sé que ya terminó? Pues realmente en la vida real, ¿cierto? Las reacciones se siguen por placas cromatográficas. Eso que tengo ahí es una placa cromatográfica. En uno de los puntos, ¿sí? Ese primer punto, vamos a poner lo que es el reactivo límite. ¿Sí? Ese reactivo límite es el fenol. Entonces yo cojo un poquito de fenol, muy poquito, lo disuelvo en algún disolvente de fácil evaporación y lo siembro en este punto. ¿Sí? Cuando yo lo paso por una cromatoplaca, aquí un disolvente que va a subir y va a llevar a ese fenol hasta cierta parte de la placa, lo que se denomina RF. En el siguiente punto, aquí en el que está aquí, ¿sí? En este siguiente punto voy a poner la mezcla de la reacción. Entonces la mezcla de la reacción tiene que tener el mismo reactivo límite, ¿sí? Y aparte tiene que tener otra manchita, ¿sí? ¿Esa manchita qué es? Pues el ácido cloroacético. Vamos a poner aquí un puntico, ¿sí? Entonces a ese segundo punto yo le pongo la mezcla de la reacción, que vamos a escribirla por aquí en el medio. En el segundo, mezcla de la reacción. Y en el tercero, acá, les pongo el crudo de reacción. Entonces este tercero es el crudo de la reacción. Ya les explico específicamente qué es. Entonces, para saber cuánto tiempo específicamente tarda en convertirse todo el fenol y el ácido cloroacético en fenoxiacético, debo hacer una placa de cromatografía de capa delgada, ¿cierto? O también se denomina Thin Layer Chromatographic, ¿sí? Nosotros, ¿por qué no lo hacemos en el laboratorio? Porque son procesos estandarizados que ya se sabe qué es. Pero cuando yo estoy generando un nuevo paso, un nuevo mecanismo, una nueva reacción, necesito controlar los tiempos de conversión. Entonces, en el primer punto, el reactivo límite. En el segundo punto, la mezcla de la reacción. ¿Qué significa? Que yo mezclé el rojito más el negro más el hidróxido de sodio, ¿cierto? En el orden que ya lo dijimos. Y esto azulito que está acá, ¿cierto? Se puede ir convirtiendo en algo moradito. Pero ¿cuándo sé que ese morado realmente es el compuesto? Pues en el medio, esta mezcla de reacción que tiene reactivo límite, ¿cierto? Tiene ácido fenoxiacético y tendrá un producto adicional, ¿sí? Si la reacción ya está funcionando. Y al final el crudo de reacción, ¿sí? Es todo lo que va funcionando. Bueno, el crudo de reacción es posterior. Yo los mezclé, ¿no? Y no puedo hacer una placa de estas en un momentico. Tengo que esperar en una hora. Entonces este crudo de reacción es esta reacción pasado un tiempo. Pasado ese tiempo, ¿qué no puede pasar? Que este punto de acá siga estando. Porque si ese punto de ahí sigue estando, ¿qué quiere decir? Que el reactivo límite todavía existe. Si ese punto ya no está, ¿sí? Y está él, y hay otro punto aquí adicional, y está él, ¿sí? ¿Qué significa? Reactivo límite aparece porque lo sembré. En la mezcla de reacción, pues claro, tiene que aparecer el reactivo límite y el ácido cloroacético.
Y en el crudo de reacción ya desapareció este que estaba acá. Si ya no está este aquí, si no hay uno abajo y sigue habiendo reactivo en exceso. Eso quiere decir que la reacción terminó. Cuando yo hago una placa de esas y mi puntico aquí no aparezca, pues ese es el tiempo de la reacción. ¿Listo? Que puede ser 1 hora, 45 minutos, lo que uno quiera. Bien, terminó la reacción. Cuando terminó la reacción, yo ya no tengo estas 3 flechas, ¿cierto? Ya no tengo esto. Sigo teniendo agua, sigo teniendo un poquito de hidróxido de sodio, ya no tengo fenol, ¿sí? Tengo este compuesto y este compuesto. Ahí, en ese balón color moradito. ¿Cómo hago para purificarlo? ¿Cierto? Este es un compuesto orgánico, el ácido cloracético. El ácido fenoxiacético es un compuesto orgánico. El hidróxido de sodio es una base. Y el agua, pues es un compuesto polar. Entonces, normalmente, ¿qué hemos hecho en el laboratorio? ¿Cierto? Pues cogemos y tomamos, por aquí no lo veo, un embudo de decantación, no lo veo, aquí está, ¿sí? Entonces lo primero que hacemos es tomar un embudo de decantación, ¿cierto? Si nosotros cogemos y hacemos un vertimiento de este contenido, ¿sí? De este contenido sobre este, ¿sí? Entonces eso nos va a quedar en 2 fases. Bueno, ahí me entendieron. Este de aquí, ¿cierto? Vamos a transferir aquí para que nos quede más sencillito. Si yo cojo aquí y transfiero este aquí, ¡pam! ¿Sí? Entonces esto de aquí, una parte, sí será una fase orgánica y la otra parte, nosotros hacemos más chiquitico, más chiquitico, más chiquitico, ¿cierto? Aquí tendremos ese colorcito moradito, ¿sí? Y en la otra parte de arriba, si le pudiéramos pintar un color, quedaría la fase acuosa. Entonces es cuando nosotros separamos. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos un hidróxido de sodio aquí, tenemos agua. Entonces en la fase acuosa tendremos el hidróxido de sodio del agua y en la fase orgánica tendremos este par de ácidos. Este ácido es un ácido muy pequeño. ¿Qué quiere decir? Que es muy probable que él se vaya a la fase acuosa y solamente nos quede este compuesto en la fase orgánica. Bien, entonces nosotros tomamos con un beaker, ¿cierto? Con un vaso de precipitado, que aquí no hay. Así aquí hay uno bonito, pin, ¿cierto? Chun, chun, recibimos este de acá, tomamos en ese beaker y nos aseguramos de que tomamos solamente la fase acuosa. Supongamos que la fase acuosa es esta moradita. ¿Cómo sé que la fase acuosa cuál es? Si la que está arriba o la que está abajo. Normalmente si los disolventes son halogenados, la fase orgánica va abajo. Si los disolventes no son halogenados, la fase orgánica va arriba. En este caso no hay disolventes halogenados, hidróxido de sodio ni agua. Y estos dos no son disolventes como tal. Entonces yo diría que la fase acuosa pues queda aquí, ¿sí? Es la primera que sale. Digamos que esta cosita de aquí arriba es más, está más grandecita. Entonces tomo esa fase, la moradita. No pude. Sí, ay. Bueno, tomo la fase de la moradita y la otra, ¿cierto? Que es la fase orgánica. Velo, aquí está. Sí. Sí, y este ya le puedo poner un color más masculino. Los junto, ¿sí? Entonces digamos que esta es la fase que yo quería retirar. Digamos que esa que está ahí es mi fase orgánica, ¿sí? Para ayudar al ejemplo, ¿sí? ¿Sí? Y ya saben que esta fase de aquí pues tiene mi compuesto que probablemente es este, porque el ácido cloracético que sobró, el hidróxido de sodio que sobró y el agua se quedaron en la fase acuosa. Ahora, esta fase de aquí tiene unas goticas de agua. Entonces, ¿qué le agrego? Ustedes ya saben que le agregan un agente desecante. Normalmente, ¿qué es? Una sal, ¿sí? Higroscópica. Entonces, esa sal higroscópica se la agrego ahí. Siguiente paso, pues debo hacer una filtración
Entonces cojo un embudo de filtración, ¿sí? Lo tomo otro beaker que hay por acá, ¿sí? O sea, si hacen esto en sus laboratorios, les aseguro que ustedes van a tener siempre el producto que es, ¿sí? Y lo van a hacer de una manera súper ágil. Entonces tengo mi producto seco de ahí, ya, esto de acá, y luego que le hago a esto de acá, pues me lo llevo para infrarrojo, ¿sí? ATR o para resonancia magnética nuclear de hidrógeno. ¿Listo? Entonces, eso es lo que está ocurriendo ahí. Ahora, este software tiene la capacidad de hacerme los infrarrojos, perdón, las resonancias de protón de los compuestos. Entonces, digamos que obtuvimos ese compuesto puro, hicimos un infrarrojo, tiene que salir una banda ancha en 3300, una banda de carboxilo, perdón, en 1700, sobre tonos aromáticos, una carbono-oxígeno como en 1600, pero digamos que somos una universidad re cool y que tenemos una resonancia para clase, entonces venimos y le hacemos un protón. Y él me predice también el protón y me dice las señales que son cada uno. Entonces vean, este singlete de 457, ¿sí? Es un singlete que está en el campo medio porque está alfa a un oxígeno, ¿sí? Y muy cercano a un grupo carboxilo, y es un singlete. Luego aparecen los 5 protones aromáticos, más o menos entre 7, y al final me aparece el OH del ácido, ¿sí? Listo, entonces ya lo comprobé. Ahora también le puedo decir a esto es el de carbono. Listo, tengo mi carbono de carboxilo en 170, tengo mi carbono de anillo aromático que se aleja por lo que está pegado en oxígeno, los demás carbonos aromáticos y mi carbono de oximetino que aparece alrededor de 60. ¿Listo? Después de que ya lo interpreté y ya sé qué es, ¿sí? Entonces, entonces ya tengo mi compuesto, lo identifiqué y luego le hago el rendimiento químico. Y por ecuación mido el volumen o mido la masa y determino cuánto compuesto pude haber obtenido. Y al final, pues tengo mi compuesto orgánico puro evaluado por resonancia. ¿Cierto? ¿Sí? Y sé cuánta cantidad obtuve. Entonces esto, pues les sugiero que lo hagan siempre que puedan con todos los laboratorios que tengamos pues a nuestra disposición. Entonces espero les haya gustado y ya, no es más.